bien, iniciamos esta tercera clase de la unidad 6 de nuestro programa, clase en la que nos vamos a enfocar en la temática que tiene que ver con el racionalismo de Spinoza y su concepción de Dios y la causalidad inmanente. Iniciamos la clase nombrando a estos tres filósofos, ¿sí? Descartes, que vivió entre 1596 y 1650 en Francia; Baruch de Spinoza, nuestro pensador de hoy, que vivió entre 1632 y 1677, murió en Holanda; y Leibniz, entre 1646 y 1716 en Alemania. Los pensamos a los tres porque, por un lado, Descartes es una referencia indiscutible para Spinoza, y Leibniz fue uno de los que intentó refutar a Spinoza, pero que es tomado como puente, como paso intermedio en la reflexión que Deleuze hace en el texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria para esta clase, ¿sí? Y es interesante porque son los tres considerados más grandes pensadores del racionalismo moderno, y de algún modo podemos decir que cada uno es un buen representante de su generación. Hay como una cadena aquí cada uno pertenece a una generación siguiente. Comenzando entonces, podemos decir que Spinoza coincide con Descartes en la necesidad moderna de empezar desde cero, desde el principio, con la filosofía y el pensamiento, buscando y tomando como punto de partida algo que sea evidente y necesario para la razón, en lugar de los viejos criterios de la autoridad tradicionales, ¿no? Spinoza está inscripto en la enorme transformación que toma velocidad en Europa en el siglo XVII, que es lo que venimos analizando. De algún modo podemos decir que para elaborar una comprensión o la fundamentación de una perspectiva sobre el mundo, cada corriente o distintas corrientes importantes construyeron diversos puntos de partida, que para cada corriente es un punto de partida evidente y necesario, ¿sí? Entonces, en la Edad Media los escolásticos partían de la existencia de objetos sensibles para llegar a Dios, en la Edad Media, incluso antes. Descartes comienza no por los objetos sensibles, sino por el yo. Y Spinoza toma directamente a Dios como punto de partida, ¿no? Y de la realidad de la existencia de Dios, de la realidad de Dios, deduce todo lo demás. De modo entonces que lo primero que tenemos que pensar es qué es Dios para Spinoza. Y ahí, cuando leemos su obra máxima, que es la Ética, demostrada en el modo geométrico, en la primera parte, la sexta definición de la primera parte, él dice: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y cuando explica esta definición, él continúa diciendo: digo absolutamente infinito, y no en su género, pues de aquello que es meramente infinito en su género podemos negar infinitos atributos, mientras que a la esencia de lo que es absolutamente infinito pertenece todo cuanto expresa su esencia y no implica negación alguna. Entonces, algo a considerar acá es que sustancia es aquello que existe en sí y por sí. Y acá sustancia entonces no es lo mismo que sustancia en Aristóteles. En Aristóteles, sustancia es el sujeto de predicación. O sea que la sustancia es aquello de lo que se predica algo
y que no se predica de nada, ¿sí? Por ejemplo, sillón marrón, ¿sí? Sillón es sustancia, o animal doméstico, animal es sustancia. Digamos, no puede ser accidente, ya que accidente es lo que se predica de otro. O sea que accidente es lo que solo existe en otro. Por ejemplo, doméstico. O por ejemplo, marrón. El accidente depende de otro para existir. Y existe en tanto accidente de otro. La sustancia en Aristóteles tiene autonomía relativa entonces, porque necesita accidentes que le permitan existir. En cambio, cuando ya estamos en la modernidad, en nuestro caso en Spinoza, la sustancia existe en sí y por sí. No necesita accidentes, no necesita ninguna otra cosa para existir. Entonces, de este modo, lo único que puede tener sustancia es Dios. Porque Dios es lo único que no necesita de nada más para existir. Todo lo demás depende de Él directamente. En este sentido, Dios es un ser infinito, una sustancia que consta de infinitos atributos. Digamos, en este pasaje de la sustancia, de la autonomía relativa a la autonomía absoluta, en Descartes hay una escala intermedia, digamos, que podemos encontrar, ya que esta autonomía se da parcialmente. Descartes mantiene que espíritus y cuerpos son sustancias distintas, ¿no? Le hablaba de res cogitans, res extensa. En cambio, Spinoza va a fondo, va hasta el final con este asunto, ¿sí? Él dice, solo lo que no necesita de nada existe en sí, por lo que Dios es la única sustancia. Una sustancia que es infinita, porque no hay nada que la limite, que es única, no puede haber dos sustancias, y que es necesaria, porque existe por sí misma. Por lo tanto, Dios es causa de sí mismo, es causa sui, y de modo necesario, y es la sustancia que consta de infinitos atributos. Entonces hablemos de los atributos. Los atributos son expresiones o manifestaciones de la esencia de Dios ante el entendimiento, o sea, ante la capacidad humana de pensar y de entender. El atributo no es algo distinto o separado de la sustancia, no existe independientemente de la sustancia. El atributo es sustancia expresada de un modo determinado, o sea, que es un modo de expresión de la sustancia, que puede tener infinitas formas de manifestación. Entre atributo, entonces, y sustancia no hay distinción real, solo hay una distinción en nuestra mente, digamos, en nuestra razón. Entonces, la sustancia infinita tiene infinitos atributos, pero nosotros solo podemos conocer dos de esos atributos, que son el pensamiento y la extensión, como en Descartes. Y esto también tiene que ver con Kant. Solo que en Spinoza, digamos, pensamiento y extensión no son dos sustancias distintas, o sea, materia extensa o pensamiento, sino que son expresiones de la única sustancia. Entonces, Dios también es una cosa extensa. Podría pensarse que por esta vía se opone Spinoza a la idea de la inmutabilidad divina, ¿no? Porque si dice que Dios también es materia y la materia cambia, muta, ¿no? Sin embargo, Spinoza no piensa así. Digamos, decir que Spinoza piensa de este modo presupone que la extensión implicaría divisibilidad, cosa que Spinoza no supone. La sustancia para Spinoza es infinita y es la sustancia universal.
Entonces, Dios es causa de todas las cosas, pero no es una causa libre como en la teología judeo-cristiana, ¿no? Sino que es una causa necesaria. Vamos a ver qué significa esto. Digamos, no está en el libre albedrío de Dios producir, ¿no? Aparecer, generar o no. Dios está de algún modo obligado a obrar, porque está en su propia naturaleza existir, y existir como sustancia. En Spinoza, Dios no podría hacerlo de otro modo, ¿sí? Lo hace como lo hace por su propia naturaleza. Entonces Spinoza llama a esta necesidad libre. Porque como Dios es la única sustancia y no hay nada fuera de él, Dios está libre de toda coacción. Solo su propia naturaleza lo obliga a actuar como actúa. Aunque no tenga libertad de albedrío, porque ningún ser tiene libre albedrío para Spinoza, Dios sí tiene libertad de coacción, o sea, es libre de seguir su propia necesidad interna. Dios entonces es causa necesaria en una necesidad que es libre. ¿Sí? No es lo mismo que libre albedrío. Desde otro punto de vista podríamos pensarlo, Dios no actúa por fines, digamos, por objetivos, según Spinoza, porque los fines solamente son un tema humano, los objetivos, digamos, son una ilusión humana. Y como los hombres creen que obran ellos por fines, por una cuestión de antropomorfismo, atribuyen a Dios ese actuar por fines. Pero Spinoza nos dice, solo actúa por fines, por un objetivo, quien desea algo que no tiene. Y eso sería absurdo decirlo de Dios, porque Dios es absolutamente perfecto. Entonces Dios no obra por objetivos, no obra por fines, no obra por necesidad, no obra por deseo, digamos. Ni siquiera por el interés o el deseo de expresarse o para hacer algo bueno para los hombres. Dios no obra para glorificarse para su propia gloria, ¿sí? Spinoza, digamos, parece que él entiende la causalidad divina más como una secuencia del pensamiento, o sea, como una secuencia de análisis que como una actividad productiva consciente. O sea, de la naturaleza de Dios se siguen distintos aspectos, comenzando porque Dios es necesario, infinito y único. Entonces, de lo que podemos decir de Dios, se infiere su naturaleza, del mismo modo que decimos que de la naturaleza del triángulo se sigue que sus ángulos suman 180 grados. Y desde este punto de vista, en este sentido, Dios es causa inmanente. No crea, no produce algo fuera de él, ¿sí? No produce aparte de él no hay nada. Todo lo que causa es interior a él, a Dios. Lo que causa a Dios permanece en Dios, formando parte de él, ¿sí? Todo está en Dios y Dios está en todo. Y recordemos que Dios es sustancia necesaria, única, infinita. Entonces, todo lo que percibimos o pensamos nosotros como humanos forma parte de Dios. Son expresiones de Dios. O sea, incluidos nosotros los humanos, todo es Dios. Somos, ¿sí? Las cosas son, los animales son, la naturaleza es, el mundo es. Lo que tenemos en común es el ser, y ser es Dios. Lo que nos pasa, lo que deseamos, lo que hacemos es Dios. Todas estas situaciones, digamos, son expresiones de segundo orden, eso es lo que pasa, dado que no se expresan la sustancia divina directamente, sino la sustancia divina se expresa en tanto expresada en los atributos, ¿sí?
de los cuales nosotros percibimos dos. Sigamos. Para Spinoza lo real entonces se divide en tres categorías, como tratando de generar una vuelta para poder conceptualizar este pensamiento de Spinoza sobre Dios, que es muy innovador, no es fácil. Entonces decimos, para Spinoza lo real se divide en tres categorías, que son la sustancia, los atributos y los modos. De la sustancia, una primera manifestación son sus atributos, infinitos, pero los humanos solo podemos acceder a dos de esos atributos, que son el pensamiento y la extensión. Una segunda manifestación son los modos, que son expresión de los atributos. Los modos son manifestación de la sustancia, pero la primera manifestación de la sustancia son los atributos, los modos son expresión de los atributos. Si los atributos son una manifestación de la sustancia divina, los modos son una manifestación de los atributos, o sea, son expresión de segundo orden. Así, el alma es manifestación de Dios según atributo del pensamiento. El cuerpo es manifestación de Dios según el atributo de la extensión. Bueno, como decía hace un rato, conocemos solo estos dos atributos, pensamiento y extensión material, que en Descartes eran dos sustancias distintas, separadas. ¿Por qué nos pasa esto a los humanos? Solo conocemos estos dos atributos porque nosotros estamos constituidos solamente por modos de estos dos atributos. Así lo explica Spinoza. El ser humano no es sustancia y tampoco es la combinación de la sustancia extensa y la pensante de Descartes. En Spinoza el hombre es la unión de dos modos de atributos de Dios, el pensamiento y la extensión. El hombre el ser humano es una de las maneras en las que Dios se expresa según sus atributos de pensamiento y extensión. Estamos diciendo lo mismo de distinto modo. El modo no es lo que existe en sí, que sería la sustancia. El modo es aquello que existe en otro, o sea, en la sustancia, o sea, en Dios. Los modos no podrían existir sin sustancia, ya que son manifestación de ella. Digamos, si buscamos en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, para sumar algo a esta comprensión de lo que es el modo, en el tópico de Spinoza señala que Spinoza llama modo aquello que es en otro y por lo cual se concibe. Spinoza, dice Ferrater Mora, califica de modos todos los estados pasajeros de una sustancia cuyo origen no reside en ellos mismos, sino en la sustancia y sus atributos. Los modos expresan la pluralidad infinita de las cosas y sus cualidades temporales, en las cuales se manifiesta la sustancia material, que es una, eterna e infinita. Entonces, un ejemplo de modo podría ser el movimiento, ¿sí? Dijimos que los atributos son el pensamiento y la extensión. Un modo puede ser el movimiento. Siguiendo avanzando con esto, decimos, lo que podemos llamar Dios es la sustancia con sus infinitos atributos. El mundo, entonces, serían los modos como expresión de esos atributos. Podemos hacer una distinción entre Dios y el mundo, entre Dios y la naturaleza, mejor dicho, sin olvidar que no estamos hablando ni de Dios trascendente, ni de un mundo con entidad propia. Para Spinoza, todo es inmanente a la sustancia, todo forma parte de lo mismo. Él dice, Dios es la natura naturans, o sea, la naturaleza generante.
Desde ese punto de vista, Dios es concebido como causa, recordemos, inmanente. El mundo es la natura naturata, o sea, la naturaleza generada, o sea, efecto de dicha causa, pero inmanente. El mundo no existe con independencia de Dios, sino que el mundo es Dios mismo visto desde otra perspectiva. Entonces, Dios existe como única sustancia infinita, repetimos. Esta sustancia manifiesta toda su riqueza en infinitos atributos, de los que se siguen a su vez manifestaciones ulteriores que llamamos modos. De todos los atributos de Dios, nosotros solo podemos conocer dos: el pensamiento y la extensión, los cuales se traducen respectivamente en el modo del mundo espiritual y el modo del mundo material. Ninguno de estos modos tiene existencia propia o existencia separada. Existen en la única sustancia que es Dios. Son manifestaciones o expresiones suyas que se infieren de su propia naturaleza de un modo libremente necesario. Dice Spinoza en la definición 15: cualquier cosa que es en Dios, y nada puede existir ni ser concebido sin Dios. Hacemos, me parece importante, dos señalamientos, dos precisiones para cerrar la clase. En primer lugar, algo en torno a la lectura del texto que tienen como bibliografía obligatoria, que es una clase de Deleuze sobre Spinoza, en la cual hace un pasaje de Deleuze por el pensamiento de Leibniz, analizándolo en un análisis extraordinario, ¿no? Ahora, Deleuze en este trabajo nos muestra las posibilidades del pensamiento en el pasaje entre el medioevo y la modernidad. Por eso trabaja el pensamiento de Leibniz. Sin embargo, lo que él plantea ahí es que los filósofos piensan a Dios para en realidad pensar o trabajar conceptos. O sea, para poder pensar conceptos intelectualmente, hablan de Dios. Sin embargo, a mí me parece, humildemente, teniendo en cuenta lo que venimos diciendo desde las primeras clases en torno a la episteme de cada época, lo habíamos comentado, me parece, en la segunda clase, cuando ustedes lean este capítulo de este texto de Deleuze, vemos que todavía en Spinoza, ¿no?, pensar el mundo es pensar a Dios, ¿sí? Incluso cuando se lo analiza al modo, según el método racional inaugurado por Descartes, ¿no?, geométrico, digamos, tan analítico. Es decir, Deleuze dice, un poco estaría diciendo, hablan de Dios, pero en realidad lo que necesitan es poder pensar, trabajar ideas, trabajar conceptos. Y según la episteme de la época, pensar conceptos para pensar el mundo es pensar a Dios todavía en esa época, todavía en ese momento. Incluso en los comentarios que Deleuze hace sobre Leibniz, en esos recortes, podemos ver que el conocimiento en Leibniz todavía es en buena medida una búsqueda de señales y de devenires posibles que tienden a la existencia, ¿sí? Entonces me parecía importante señalarlo para que sea tenido en cuenta. El último punto de la clase es una reflexión en torno a poder pensar que si Spinoza inicia su máxima obra con el análisis de Dios, inicia su pensamiento en torno a la idea de Dios, ¿por qué es excomulgado? Y acá lo que es importante es tener en cuenta que los Spinoza son una familia portuguesa, judíos, emigrantes a Holanda, que era en un siglo tan convulsionado como el XVII,
un lugar donde había tolerancia religiosa, ¿sí? Al contrario de la mayoría de los países europeos en una época tan difícil, ¿sí? Y el punto es que la comunidad judía en Holanda se cierra y ejerce bastante control sobre sus integrantes en un sentido como autoprotección frente al calvinismo, fuerte calvinismo imperante. Hay unos entrecruzamientos políticos que incluso, bueno, que también tienen resonancia a lo largo de toda la vida de Spinoza, ¿no? Holanda era un lugar donde era posible profesar cualquier religión en esa época, mientras uno profesara alguna religión, ¿sí? Lo que no era tolerable era que hubiese, que, digamos, el ateísmo. Algunos dicen que Spinoza es el primer ateo, porque en el único libro que él publica en su vida, que fue el Tratado Teológico Político, es una deconstrucción, un análisis de la religión, una deconstrucción de los textos religiosos. Es decir, que él, por supuesto, no cuestiona la idea de Dios, pero subyace una crítica a la institución religiosa. Por ejemplo, cuestiona la idea de pueblo elegido. Entonces, estas ideas él ya las esbozaba en su primera juventud. Y son estas ideas, aún que, digamos, estas ideas hacen que termine excomulgado aún antes de haber publicado nada, ¿sí? Bueno, Spinoza entonces es considerado entre los grandes pensadores de la racionalidad moderna, junto a Descartes y a Leibniz. Él lo que hace es proponer un modo racional de entender a Dios, no un modo teológico o religioso, sino un modo racional. Y conforme a la episteme de su época, esa racionalidad sigue una metodología matemática, matemática de razonamiento, por eso su ética se llama ética demostrada según el orden geométrico. Esta obra, que es la más grande que escribió, publicada post-mortem, es una obra póstuma, se compone de 5 partes, ¿sí? En la primera trata el tema de Dios, que es lo que hemos analizado en esta clase. En las demás, él analiza la naturaleza y su relación con el alma. Y a partir de la tercera parte de la ética trabaja el gran tema que más nos interesa, que es el de las pasiones, que es lo que vamos a trabajar la próxima clase. Es un tema muy importante porque se trata de una ética. En tanto, al comprender la realidad desde otra perspectiva, cambia la manera de pensar el mundo, ¿sí? Y cambia el modo de pensar las prácticas, acompañando los cambios sociales propios de su momento histórico social, ¿sí? Fue un análisis radical de su tiempo y fue marginado, sepultado, si se quiere, y solo reconsiderado y valorado en todo, digamos, mucho más 200 años después. Y es interesante pensar que es en esta época nuestra, que es una época de tanto cambio tan profundo, que el pensamiento de Spinoza ilumina las posibilidades del pensamiento y de la acción. También lo vuelve a hacer. Digamos, en ese modo de pensar el mundo hay un nuevo modo de pensar las prácticas, entonces, en Spinoza. Y lo que podemos adelantar es que lo que postula va contra cualquier tipo de heteronomía. Porque si todo es Dios, ¿sí? Muy bien, hasta la próxima.